Ah, excelente. Ok, bueno, qué bueno. Tenemos a un gran jurista. Yo me siento orgulloso del doctor Jorge Núñez, porque además que nosotros compartimos nuestro posgrado en la Universidad Central de Venezuela. El doctor Núñez tiene una amplia experiencia, no solamente como docente, también como litigante de los duros, de los buenos, como investigador, y ha aportado muchísimo valor agregado en el ámbito de las ciencias penalísticas, tanto a través del Ministerio Público. Tú estuviste allí en la Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público, Sí, señor. pero también estuvo allí en la Sala Constitucional como abogado relator, ¿no, Jorge? Correcto. Sí, señor. Qué bueno. Bueno, el doctor Jorge Núñez, muchachos, por favor, préstenle muchísima atención, grabando y transmitiendo para WhatsApp. Nos va a hablar el doctor Jorge Núñez de la tipicidad. Entiendan y ustedes logren distinguir lo que es el tipo, lo que es la tipicidad, cuáles son las técnicas que utiliza el legislador para prohibir conductas en el Código Penal, obviamente en las leyes penales colaterales vigentes en Venezuela. Es importante que ustedes entiendan que las conductas humanas pueden ser dolosas, pueden ser culposas. Es decir, yo puedo pretender llevar a cabo un determinado fin con apariencia delictiva, pero también puedo producir ese resultado lesivo sin haber tenido esa intención, sin haber perseguido esa finalidad o sin haber dirigido mi voluntad, lo que yo les he explicado, hacia la consecución de ese fin, ¿ok? Ustedes deben de ver la tipicidad o el tipo con una especie, como dice el doctor Jorge, una especie de antena parabólica, ¿no? De esas antenas de celulares que captan señales. Así se comportan los tipos penales. Bueno, doctor Jorge Núñez, adelante. Lo escuchamos con mucha atención. Bienvenido. Muchas gracias, apreciado profesor. Agradecido por la gentil invitación que me han extendido para participar en esta actividad académica. Asimismo, quiero extenderle un cordial saludo a los participantes que están conectados en este momento. Como muy bien lo dijo el profesor López, vamos a referirnos a la tipicidad. A título de introducción, cabe señalar que la tipicidad es uno de los elementos esenciales del delito. En este sentido, todo delito tiene 4 elementos. Una conducta que debe ser típica, tiene que ser antijurídica y tiene que ser culpable. Vamos a referirnos al segundo elemento, la tipicidad. Pero en este contexto hay que distinguir 3 cosas, 3 conceptos. 1, el concepto de tipo. 2, el concepto de tipicidad. Y 3, el concepto de juicio de tipicidad. El tipo es la descripción precisa, exacta, que hace el legislador de una conducta reprochable, cuya realización acarrea la imposición de una pena. Eso es el tipo, la descripción de una conducta con todos sus elementos, elementos descriptivos y elementos normativos. Por ejemplo, el artículo 405 del Código Penal, que prevé el homicidio intencional simple, reza del siguiente modo: todo el que intencionalmente dé muerte a una persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Entonces, eso es el tipo, la descripción de una conducta en la ley, en la norma, cuya realización acarrea la imposición de una pena. Por ejemplo, Pedro le dispara a Juan, ocasionándole la muerte, y le dispara de forma intencional, con animus necandi. Esa conducta, ese hecho, se ajusta a las previsiones del tipo legal del artículo 405 del Código Penal. Es un homicidio intencional simple, porque las características de esa conducta se adecúan, se corresponden con los elementos del tipo de homicidio intencional simple. Eso en cuanto al concepto de tipo. El concepto de tipicidad. Tipicidad básicamente es una adecuación, es una característica, mejor dicho, que resulta de la adecuación de una conducta en un tipo penal. Eso es la tipicidad, la adecuación de la conducta en el tipo. Y en tercer lugar,
tenemos el juicio de tipicidad. Este es o consiste en la operación que hace el juez o el fiscal para subsumir la conducta en el tipo. Es una operación lógica mediante la cual el juez o el fiscal verifica si las características de la conducta se corresponden con los elementos del tipo. Si la respuesta es positiva, hay tipicidad. Si la respuesta es negativa, no hay tipicidad. Básicamente es un análisis comparativo entre la conducta y el tipo. A estos efectos, les recomiendo una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada recientemente, el 14 de mayo de 2021. Es la sentencia número 172. Dicho de otra forma, la sentencia número 172 del 14 de mayo de 2021 de la Sala Constitucional. Allí se ratifica que el delito requiere no solamente la realización de una conducta, que debe ser humana, voluntaria, externa, final, etcétera, sino también la tipicidad, que consiste en la adecuación de esa conducta en la descripción del tipo legal. Es interesante porque nuestra legislación procesal prevé casos en que puede dictarse el sobreseimiento, ya sea en fase intermedia o hasta incluso en fase de investigación, cuando no hay tipicidad. Por ejemplo, el caso del artículo 300, numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal, que establece una causal de sobreseimiento de fondo. Allí se refiere a la tipicidad. Incluso en fase intermedia, la propia Sala Constitucional ha reconocido la posibilidad de que se dicte el sobreseimiento por ese motivo. Es decir, que en la audiencia preliminar, opuesta y resuelta la correspondiente excepción, el juez de control puede decretar el sobreseimiento por atipicidad. Incluso, más atrás, el fiscal del Ministerio Público dicta un acto conclusivo, que es una solicitud de sobreseimiento por atipicidad, porque el fiscal considera que los hechos no revisten carácter penal. Por ejemplo, que se trate de un asunto netamente civil mercantil. En ese caso, el fiscal del Ministerio Público solicita el sobreseimiento a título de acto conclusivo y el juez lo declara con lugar conforme al artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces vemos que la tipicidad o el análisis de la tipicidad no solamente puede darse en el juicio oral, sino que incluso puede darse en fase intermedia e incluso más atrás, durante la fase de investigación. Entonces, básicamente, estos son los conceptos que es necesario aclarar: tipo, tipicidad y juicio de tipicidad. Bien, dicho esto, vamos a proseguir con otro punto sumamente interesante en este tema, que es el referido al contenido del tipo. Todo tipo penal tiene, desde Welsel, una parte objetiva y una parte subjetiva. Bueno, incluso desde Helmut von Weber, que fue previo a Welsel. Helmut von Weber fue un penalista alemán neoclásico, de la escuela neoclásica, que ya distinguía entre la parte objetiva y subjetiva del tipo. Luego Welsel, con el padre del finalismo, desarrolló y llevó a su apogeo esta tesis. A ver, según estos autores, von Weber y Welsel, el tipo penal tiene dos partes: una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva recoge los elementos objetivos, básicamente la conducta descrita en la norma, el resultado, la relación de causalidad, la imputación objetiva, etc. Esos son elementos objetivos del tipo. Mientras que en la segunda parte o en el segundo bloque del tipo penal tenemos los elementos de naturaleza subjetiva. Es lo que se denomina el tipo subjetivo. En esos elementos subjetivos tenemos el dolo, tenemos los elementos subjetivos distintos al dolo. Estamos hablando de los tipos dolosos. Y en los tipos culposos, el componente subjetivo es menor, pero existe. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que actualmente se maneja en doctrina una visión mixta
del tipo. Es decir, que el tipo está compuesto por una parte objetiva y una parte subjetiva. En la parte objetiva van los elementos o se ubican conceptualmente los elementos de naturaleza objetiva, mientras que en la parte subjetiva se incorporan, se insertan los elementos subjetivos. Dolo, elementos subjetivos distintos al dolo, etc. Entonces, con esto agotamos el segundo punto, el componente o la composición del tipo. Para ejemplificarlo claramente, apelamos al artículo 405 del Código Penal, que describe el delito de homicidio intencional simple. Allí tenemos una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva, el que intencionalmente dé muerte a una persona será penal. ¿Cuál es la parte objetiva allí? En primer lugar, la conducta, dar muerte, matar a alguien. En segundo lugar, el resultado dañoso, el resultado criminal, la muerte de una persona. En tercer lugar, la relación de causalidad que debe existir entre la conducta y el resultado, entre el disparo y la muerte, entre la cuchillada y la muerte. En cuarto lugar, la imputación objetiva. Básicamente, la imputación objetiva está compuesta por un conjunto de reglas valorativas, no causales, sino valorativas, que nos dicen cuándo un resultado se lo podemos imputar jurídicamente a una persona, no causalmente, sino jurídicamente a una persona. Cuando hablamos de imputación objetiva, estamos hablando del plano valorativo. Entonces, allí podemos ver en ese tipo legal elementos objetivos, pero también tiene una parte subjetiva o un tipo subjetivo. ¿Cuál es? Intencionalmente. ¿Qué significa intencionalmente? Dolo. Y dolo es conocer y querer. Es decir, la persona sabe que está matando a otro y además quiere hacerlo. Eso es el dolo. Entonces vemos claramente que en este ejemplo del artículo 405 se recogen estos elementos del tipo, tanto objetivos como subjetivos. Estos elementos son los que debe analizar el operador jurídico al momento de hacer el juicio de tipicidad, es decir, verificar si la conducta desplegada por el imputado se ajusta o no a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Llámese homicidio, llámese lesiones, llámese legitimación de capitales, llámese estafa, etc. Cualquier tipo legal que esté previsto en nuestro ordenamiento jurídico penal. Entonces, con esto agotamos el segundo punto, el componente del tipo, el contenido del tipo. Vamos ahora con el tercer punto que nos corresponde analizar. Las estructuras típicas fundamentales. Ya el profesor López nos había adelantado algo sobre esto. ¿Qué son las estructuras típicas fundamentales? Básicamente son técnicas de prohibición que utiliza el legislador penal para describir, prohibir y en algunos casos obligar la realización de determinadas conductas. Básicamente, penales, desde Welsel y von Weber, pueden ser dolosos y culposos. Es decir, hay tipos dolosos y tipos culposos. Los tipos dolosos son aquellos en los cuales el legislador castiga la conducta por cuanto el agente tenía la intención de alcanzar un resultado criminoso. Por ejemplo, el delito de homicidio intencional. Ahí lo que se castiga es la intención, el dolo. Mientras que los tipos culposos son aquellos en los cuales el legislador castiga la infracción de un deber de cuidado. En los tipos culposos, al legislador no le importa cuál fue la intención del sujeto activo, del imputado. Al legislador lo que le importa en los tipos culposos es que este sujeto realizó su conducta infringiendo un deber de cuidado. Ejemplo, el artículo 409 del Código Penal, que establece el delito de homicidio culposo. Aquí el sujeto no quiso matar a la persona, sin embargo, se le castiga con una pena inferior
sustancialmente respecto al homicidio intencional por cuanto infringió un deber de cuidado. Un ejemplo, un hombre, un señor que todas las mañanas sale a su trabajo, saca el vehículo del garaje. ¿Qué nos impone la norma de cuidado? Voltear hacia atrás si tenemos, a fin de verificar si tenemos a una persona detrás del vehículo y evitar arrollarla. Este sujeto, en vez de cumplir la norma de cuidado, lo que hace es sintonizar la radio y mirar hacia adelante. ¿Qué pasa? Viene la pelotica. ¿Cuál es la máxima de experiencia? Pelota, niño. ¿Qué ocurre? El señor saca el vehículo en retroceso, sintonizando la radio y desgraciadamente arrolla al niño matándolo. En este caso concreto, el sujeto no quería matar al niño, más sin embargo, infringió un deber de cuidado. ¿Cuál es la norma de cuidado o el deber objetivo de cuidado? Verificar hacia atrás, voltear o al menos ver por el retrovisor del vehículo si tenemos alguna persona detrás de este. ¿Dónde están las normas de cuidado? No están en el Código Penal, están dispersas en la legislación. Por ejemplo, en la Ley de Tránsito Terrestre y su reglamento. Entonces, básicamente, tenemos dos estructuras típicas fundamentales: tipos dolosos y tipos culposos. El primero, un ejemplo de un tipo doloso, 405 del Código Penal, homicidio intencional simple. Otro tipo doloso, la estafa, en el artículo 462 del Código Penal. El hurto simple, en el artículo 451 del Código Penal. Estos son tipos dolosos. Ejemplo de tipo culposo, el artículo 409 del Código Penal, que prevé el homicidio culposo. Los tipos culposos siempre se castigan con menor pena que los dolosos, porque el injusto es menor. A ver, ¿por qué el injusto es menor? Porque el sujeto no quería alcanzar un resultado criminoso. No quería alcanzar un resultado criminoso. Básicamente, el sujeto lo que hace es infringir un deber de cuidado y a causa de esa infracción del deber de cuidado, causa un resultado delictivo. Pero él no quería matar. Asimismo, los tipos culposos son muy raros en la legislación y tienen que estar expresamente previstos para que sean punibles. Por ejemplo, no existe en Venezuela el hurto culposo. No existe en Venezuela la estafa culposa. ¿Por qué? Porque no están expresamente previstos y no pueden, por ende, castigarse. Lo contrario sería violar el principio de legalidad penal previsto en el artículo 49, numeral sexto de la Constitución, el nullum crimen nulla pena sine lege. Pero sí tenemos el homicidio culposo, las lesiones culposas, etc. Pero además de la clasificación de los tipos en dolosos y culposos, también tenemos otra clasificación que distingue entre tipos de acción y tipos de omisión. Es decir, tipos activos y tipos omisivos. En los tipos activos o delitos de acción, el sujeto realiza una conducta prohibida en la ley. En este caso, la norma penal es prohibitiva. Ejemplo, en el artículo 405 del Código Penal, al cual debo apelar nuevamente, establece una prohibición cuando castiga dar muerte a otra persona. ¿Cuál es la prohibición? No matarás, como aquel mandamiento del Decálogo, no matarás. En este caso concreto es un tipo prohibitivo y se trata de un tipo de acción, un tipo doloso activo. Es doloso y además es activo. ¿Por qué? Porque el sujeto realiza una conducta, un hacer, infringiendo una prohibición. Ahí la norma nos prohíbe realizar una conducta. Lo que se castiga es la infracción de esa prohibición, de esa norma, de ese mandato, tal como lo señala el profesor Arteaga Sánchez. Pero también, además de los tipos activos, tenemos los tipos omisivos, en los cuales se castiga la no realización de una conducta ordenada por la norma. Repito, en los tipos omisivos se castiga la no realización de una conducta ordenada por la norma. Por ejemplo, el artículo 438 del Código Penal, que establece
el delito de omisión de socorro. En esa norma, la ley no establece una prohibición, es decir, no prohíbe realizar una conducta. Por el contrario, ahí la ley obliga al sujeto a realizar una conducta determinada, es decir, ordena la realización de una conducta determinada. ¿Cuál es la conducta ordenada por el artículo 438 del Código Penal en omisión de socorro? Salva a toda persona que esté en situación de peligro y que tú puedas auxiliarla. Por tanto, ¿qué es lo que se castiga en el delito de omisión de socorro? La no realización de una conducta ordenada por la norma. En ese caso, estamos en presencia de un tipo omisivo. ¿Por qué? Porque yo no cumplí ese mandato, sino que hice una conducta distinta. Ok, se le cortó la señal al doctor Jorge Núñez. Vamos a esperar que vuelva a conectarse. Muy bien. ¿Qué les parece la actividad? ¿Qué no entienden ustedes hasta este momento? Bueno, el doctor habla bastante bien, profesor. Explica bastante claro lo que es el tema de la tipicidad. Vamos a esperar que regrese. Ok, vamos a esperar que él regrese. Un problema aquí con la batería. Ok. Ya yo les iba a hablar, Jorge, de los tipos penales culposos, activos y pasivos, pero llegaste. Okay. Adelante, entonces, Jorge. retomando, los tipos omisivos implican la no realización de una conducta ordenada por la norma. Por ejemplo, el delito de omisión de socorro previsto y sancionado en el artículo 438 del Código Penal. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo se diferencia los tipos activos de los tipos omisivos? Por la norma infringida, por la norma que cada uno infringe. En los tipos activos se infringe una norma prohibitiva. Por ejemplo, el artículo 405 del Código Penal, que establece el delito de homicidio intencional simple, la norma es prohibitiva. ¿Cuál es? No matarás. Luego, en el caso de los tipos omisivos, lo que se infringe es una norma preceptiva, es decir, una norma que impone el deber de realizar una conducta y el sujeto realiza una conducta distinta. Por ejemplo, el delito de omisión de socorro previsto en el artículo 438 del Código Penal. Ejemplo, una persona está parado en la piscina de un club hablando con una chica muy guapa. Este sujeto es experto nadador. ¿Qué pasa? Un niño se está ahogando en la piscina. Este sujeto se da cuenta, el niño no sabe nadar, sus padres están gritando a lo lejos que el niño no sabe nadar y vienen corriendo a auxiliarlo. El sujeto, en vez de salvar al niño, lo que hace es seguir hablando con la chica. Este sujeto incurre en un tipo omisivo, ¿cuál? El delito de omisión de socorro previsto en el artículo 438 del Código Penal. ¿Por qué? Porque en vez de cumplir el mandato de la norma en ese caso, que es auxiliar a una a una persona en situación de peligro, pudiendo hacerlo, realiza una conducta distinta, es decir, un otro hacer. En este caso es hablar con la muchacha. Entonces, con esto distinguimos entre los tipos activos y los homicidios. Entonces tenemos dos clasificaciones de los tipos. La primera distingue entre tipos dolosos y tipos culposos. La segunda distingue entre tipos activos y tipos omisivos. Ahora bien, cuando mezclamos estas clasificaciones es que nacen las estructuras típicas. Las estructuras típicas son 4 y solamente 4, que son el producto de las mezclas de estas clasificaciones. La primera estructura típica es o está constituida por los tipos dolosos activos. Es decir, es un tipo doloso y además activo, porque consiste en la realización de una conducta que infringe la norma prohibitiva. Por ejemplo, el artículo 405 del Código Penal. Es un tipo doloso activo. Se castiga el dolo y la realización de una acción que infringe una prohibición de la norma penal. Entonces, esa es la primera estructura típica fundamental, el tipo doloso activo. La segunda estructura típica fundamental, el tipo doloso omisivo.
Ejemplo, el artículo 438 del Código Penal, el delito de omisión de socorro. El sujeto, pudiendo auxiliar a una persona en situación de peligro, no lo hace, infringiendo el mandato o la orden que a tal efecto establece la ley. Es un tipo doloso porque el sujeto no le da la gana de auxiliar al niño y además para que muera. El hombre sabe que el niño puede morir y no lo auxilia, que es la intención de que eso ocurra. Y además es un tipo doloso omisivo, porque el sujeto no cumple, no hace lo que ordena la norma, sino que realiza otra conducta. Es un tipo doloso omisivo. Entonces, ya tenemos dos estructuras típicas. El tipo doloso activo, previsto en el artículo 405 del Código Penal. En segundo lugar, el tipo doloso omisivo, que está previsto en el artículo 438. El primero está en el 405, perdón, aclaro. El tipo doloso activo es la norma por excelencia, es el homicidio intencional simple del artículo 405 del Código Penal, aclaro. Mientras que el tipo doloso omisivo, la norma por excelencia, es el 438, que prevé el delito de omisión de socorro. Un tipo doloso omisivo. La omisión de socorro es un delito doloso, no es culposo, es doloso. Y además omisivo, porque hay una omisión punible. Pero tenemos una tercera estructura típica fundamental, que es el tipo culposo activo. Es decir, es un tipo penal en que el sujeto no quiere causar un resultado criminoso, más sin embargo infringe un deber de cuidado, a causa del cual se produce un resultado, pero eso lo hace a través de una conducta, de un comportamiento positivo, de un hacer. Ejemplo, el 409 del Código Penal, que prevé el delito de homicidio culposo. Por ejemplo, el caso del señor que saca el vehículo en retroceso y en vez de voltear a ver si tiene a un niño detrás del vehículo o a otra persona, lo que hace es sintonizar la radio. El carro sale y atropella al niño. En este caso, es un tipo culposo porque su contenido radica en la infracción de un deber de cuidado y además es un tipo culposo activo porque hay un hacer, una conducta positiva. En este caso, sacar el carro en retroceso. Entonces tenemos ya tres estructuras típicas: tipo doloso activo, tipo doloso omisivo, la tercera, el tipo culposo activo. Y la cuarta son los tipos culposos omisivos o las omisiones culposas. ¿Puede haber un delito de omisión culposa? Sí, puede haberlo. Son rarísimos, pero existen. Por ejemplo, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 283, si no me equivoco, establece una posibilidad o una norma que prevé un tipo culposo omisivo. Esa norma establece el delito de omisión de prestación médica a un niño, niña o adolescente. Es decir, se castiga al médico o enfermera que no preste atención médica a un niño, niña o adolescente que lo requiera. Pero la norma, ese tipo penal del 283, prevé la modalidad, es un delito omisivo, porque lo que se castiga es la no realización de la conducta o el deber que impone la norma. ¿Cuál es el deber que impone la norma en este caso? Prestarle auxilio, asistencia médica a un niño que lo requiera. La norma prevé la modalidad dolosa, es decir, cuando el médico no le da la gana de prestarle asistencia médica al niño y el niño muere, pero también la modalidad culposa, cuando por infracción de un deber de cuidado no se le presta atención médica a un niño. Este es un tipo culposo omisivo. Son rarísimos, pero existen. Repito, no prestarle asistencia médica a un niño que lo requiera constituye delito, conforme a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y es un tipo omisivo, pero claro, es un tipo omisivo que admite la modalidad dolosa como la modalidad culposa. Admite, incluso, repito, una omisión culposa. Entonces, recapitulando, tenemos cuatro estructuras típicas fundamentales que las ubicamos en la legislación. La primera, el tipo doloso activo,
405 del Código Penal, por ejemplo. Tipo doloso omisivo, 438 del Código Penal. Tipo culposo activo, 409 del Código Penal. Y tipo culposo omisivo, 283 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Señores, solamente existen esas 4 estructuras típicas y son las que utiliza el legislador, son técnicas de prohibición que utiliza el legislador para definir, diseñar las normas penales, es decir, aquellas que establecen los delitos, las faltas y las penas. Entonces, en definitiva, esto es lo que podemos decir sobre, a grandes rasgos, sobre la teoría de la tipicidad. La diferencia entre tipo como descripción legal de una conducta, la tipicidad como característica que resulta de la adecuación de una conducta a un tipo, y el juicio de tipicidad como la operación lógica que lleva a cabo el operador jurídico para determinar si la conducta se ajusta o no, es decir, se subsuma o no un tipo penal. Luego tenemos lo referido a el componente o el contenido del tipo. En este sentido, manejamos una teoría mixta o compleja del tipo, según la cual este tiene un componente objetivo y un componente subjetivo. Al primero se le denomina tipo objetivo y en él están ubicados los elementos de naturaleza objetiva: conducta, resultado, relación de causalidad, imputación objetiva, etc. Mientras que en la otra parte del tipo, la parte subjetiva, se le denomina tipo subjetivo y ahí están ubicados los elementos de naturaleza subjetiva. Por ejemplo, el dolo y los elementos especiales diferentes o distintos al dolo. Eso en cuanto al contenido. Y luego las estructuras típicas fundamentales, que fue el último punto que analizamos, que básicamente son 4. Los tipos dolosos activos, los tipos dolosos omisivos, los tipos culposos activos y los tipos culposos omisivos. Cada uno constituye una técnica de prohibición que utiliza el legislador para diseñar las normas penales. Y solamente existen esas 4 estructuras típicas, no más. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha sido prolija al momento de hablar sobre la tipicidad y fundamentalmente sobre el dolo, que es el componente esencial o el núcleo del tipo subjetivo en los tipos dolosos, en la parte subjetiva. El dolo. El dolo entendido como conocer y querer. Un ejemplo del dolo en un caso clásico, en el hurto. El delito de hurto implica un dolo, que significa que el sujeto sepa, conozca que se está apoderando de una cosa ajena, sabe que la cosa ajena es ajena y en segundo lugar quiere apoderarse. Eso es el dolo. Conocer y querer. Al primer elemento del dolo, que es el conocer, se le llama elemento intelectual. Y al segundo, que es el querer, se le llama el elemento volitivo, el querer. Eso es el componente del dolo. A su vez, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional y fundamentalmente la sentencia número 490 del 12 de abril del año 2011, se distingue en 3 clases de dolo: el dolo directo de primer grado, el dolo directo de segundo grado y el dolo eventual. El dolo directo de primer grado es aquel en el cual el sujeto perseguía un resultado y lo obtuvo. El dolo directo de segundo grado o dolo de consecuencia necesaria es aquel en el cual el sujeto que persigue un resultado determinado sabe que su acción o conducta va a producir otros efectos concomitantes, unos efectos colaterales, daños colaterales, y los acepta. Por ejemplo, una persona que coloca una bomba en un avión donde está viajando una persona específica, un objetivo, pero este sujeto sabe que si la bomba explota en el aire, en el avión, van a morir todos los pasajeros y tripulantes de la aeronave. Y aún así lo acepta, lo que se llama el daño colateral.